Saludos, parroquia. La paz de Dios sea con ustedes. Aquí continuamos con nuestro diálogo / estudio bíblico. Y ya esta es nuestra tercera vez en que continuamos con el libro de Isaías y enfocándonos en esta ocasión en los cánticos del siervo. Los cánticos del siervo de Jehová. Y en la mañana de hoy nos acercamos a el capítulo 49, donde tenemos el siervo de Dios, aquel que traerá luz a los gentiles. Ya en la manera en que nos lo presenta la Biblia, vemos que el siervo de Jehová no solamente es un siervo que viene a traer esperanza, consuelo, dirección, asistencia al pueblo de Israel, sino que es a todas las naciones. Y que este siervo es llamado, capacitado y enviado por Jehová a hacer la salvación, a hacer de restauración y de nuevo pacto para un pueblo, para las naciones, y puedan tener una dirección hacia aquel que es la luz, la libertad, la sanidad y la salvación. Leemos el capítulo 49, los versos del 1 al 6 del libro de Isaías. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios, y el Dios mío me será por fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y esto es palabra de Dios. Posterior leeremos los otros versículos. En estos primeros dos versos del capítulo 49 de Isaías, vemos entonces lo que yo llamo algo que es cónsono, directo, afirmativo, que dice, oídme, costad, escuchad. La palabra que Dios emite no solamente está dirigida al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, sino que está dirigida a todas las naciones que eran conocidas en ese momento. Y como lo estamos releyendo hoy en el 2021, pues entonces también nos atañe a nosotros lo que Jehová dice a las naciones en relación a su siervo. ¿Y cuál es la función, como hablábamos la semana pasada, de este siervo en los días en que nosotros vivimos? Y esto denota, estas tres palabras, oír, escuchar, costas, denota que este anuncio tiene una importancia y tiene relevancia para todos por igual, no solamente a unos que sean gentiles o a unos que sean judíos, sino a la humanidad en su totalidad. Le atañe el anuncio que Jehová está haciendo en relación a su siervo. Y no está limitado a territorios, a un espacio o un lugar en específico,
ni a tiempo. ¿No? No es en el tiempo de Jesús, no es en el tiempo del profeta, no solamente se refiere en el tiempo en que Jesús anduvo humanamente en medio de nosotros, sino que es desde todos los confines de la tierra y desde antes de todos los tiempos y después de todos los tiempos. Esta palabra tiene autoridad y tiene peso porque proviene de Yahvé, aquel que llama a su siervo. También recalca o reafirma la autenticidad del llamado del siervo. Y una vez más confía y confirma que proviene del Señor. Es Jehová, Dios Todopoderoso, quien le da el mensaje y quien autentica la veracidad de este mensaje que se comunica. Y en este caso es certificando que este siervo no proviene de alguna ideología o pensamiento humano, sino que proviene de la profundidad del corazón de Jehová. Aquel que en medio de las necesidades de un pueblo que se siente desorientado, que necesita instrucción, que está siendo atado por otras voluntades, tales como el pecado o aquellos otros caminos diferentes que ofrece la sociedad y que alejan de Dios, que están en un proceso o que se sienten hundidos en una desesperación o en un olvido o abandono en relación a su relación con Dios. En ese preciso momento, Dios hace este anuncio. Jehová se acerca a su pueblo y le dice: aquí está este siervo. Este siervo, el cual tiene por propósito el libertar a las naciones, el cual tiene por propósito traer sanidad a los enfermos, el cual tiene por propósito brindar la libertad a los cautivos y así sucesivamente. También pues brindar perdón de los pecados, la salvación para la vida eterna, el reinicio de una buena vida, con buena vida me refiero, el reinicio de una vida en la presencia y en la compañía de Dios, y que es aquel que nos va guiando por el camino el cual nosotros necesitamos caminar. También dice que el siervo está llamado desde el vientre de su madre. Desde que estaba en el vientre, tienes memoria de mí, nos dice los primeros versículos. Y esto pues me llama la atención. Aquí verdaderamente pues llevo mi pensamiento a cuando la concepción de Jesús en el Evangelio de Mateo, el cual nos dice de la siguiente manera. En el capítulo 1 de Mateo, verso 21, nos dice así, relacionado con nuestro Señor Jesús. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí ya vemos cómo desde el vientre de María Dios tiene memoria de su hijo, de Jesús, y le pone nombre y le brinda un propósito, que es el brindar el perdón de los pecados. Y lo mismo ocurre en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 31, el cual también nos lleva a hacer un puente entre el uno y el otro. Y nos dice Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya vemos entonces cómo en estas partes de los evangelios nos están confirmando la acción de Dios y quién es este siervo para nosotros hoy día, para las naciones, para Israel, para todo aquel que preste oído a lo que a lo que Dios tiene que decir a su pueblo.
En los próximos versículos, en este versículo, perdón, también pues nos hace hago referencia a Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2, donde también menciona el profeta que el llamado es antes de estar en el vientre de María. Como mencionaba el capítulo 5 de Miqueas, en el verso 2 nos dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí entonces Miqueas va un poco más profundo y nos está hablando de la concepción o de la llegada del Mesías a nosotros, pero nos hace una aclaración de que este Mesías no es que nace en ese tiempo específico, sino que se manifiesta a nosotros porque está desde antes de todos los tiempos, desde el principio, desde los días de la eternidad. De esa manera ya sabemos que este siervo es Dios con nosotros, que este siervo es el Hijo de Dios, que este siervo para nosotros es Dios. Ahora también nos menciona que puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aquí tenemos varias cosas. Me puso como saeta, me puso una espada en la boca, me puso su mano sobre mí, y me puso por saeta bruñida y me puso en su aljaba. Vemos la protección de Jehová para con este siervo. Vemos que es Dios quien le protege y quien le asiste, le acompaña y autentica su trabajo en medio de la sociedad. Y lo más que llama la atención es esa parte: mi boca como espada aguda, ¿verdad? Porque la espada, la flecha, que también dice, ¿verdad?, saeta, sabemos que se utilizan como armas bélicas, como algo que puede amedrentar o intimidar nuestra vida. Y sabemos que cuando se presenta la espada, pues reconocemos que es la palabra de Dios. Y nos viene a la mente ese verso de Hebreos capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ahí es donde hacemos el encaje, que esta espada, este siervo, sí viene a nosotros a traernos salvación, a traernos esperanza y consuelo. Pero en el proceso del perdón de los pecados, para esto nos levanta la conciencia, nos apunta a nuestro mal, a nuestro pecado. Y cuando eso se nos trae a la memoria o se nos señala, crea en nosotros un sentimiento de culpa, crea un sentimiento profundo, el cual nos entristece y nos lleva a un proceso de arrepentimiento. Vemos ahora cómo la función de el siervo va un poco más profunda de lo que habíamos hablado la otra vez, que habíamos hablado de justicia, habíamos hablado de comunicar, de restaurar, pero ahora estamos hablando de un proceso que entra en nosotros, va a nuestro interior, va a nuestra fibra íntima, que es el alma. Y cuando toca ahí esa palabra, parte nuestro espíritu, porque ahí es donde se encuentra nuestra maldad, nuestra debilidad, nuestro pecado. Y no es cosa mala, sino que es cosa buena para con nosotros, porque cuando eso ocurre en nuestra vida, sabemos que el siervo,
el siervo de Dios, la voluntad de Jehová está obrando en nuestras vidas. Y sabemos que entonces este siervo que Dios nos está presentando en Isaías continúa obrando en nuestras vidas, dándonos la esperanza y el consuelo que necesitamos, uniéndonos no solamente los unos con los otros y dándonos salvación, sino uniéndonos a Dios, nuestro Padre, para tener una relación perdurable, para tener una relación sincera, para tener una relación que nos brinda a nosotros la paz, el amor y la seguridad que tanto necesitamos en estos días que nosotros vivimos. Y digo esto mucho porque los días en que vivimos, para cada cual tiene su propia particularidad, dependiendo el lugar donde vivimos, dependiendo el núcleo familiar, dependiendo de muchas otras cosas, ¿verdad? Así que mis necesidades claramente no pueden ser las mismas que las suyas. Podemos compartir muchas cosas que nos unen los unos a los otros, y yo lo resumo en una sola cosa. Todos necesitamos de la dirección, el amor, la luz, del perdón y la presencia de Dios en nuestras vidas. Sea lo que sea que nosotros vivamos, eso es igualito para todos y cada uno de nosotros. Y en ese mero espacio es donde Dios presenta a este siervo y hace referencia que su poder y su autoridad tiene relevancia para todos y para todas. Y que esto que hace el siervo para con nosotros es la mera voluntad de Dios para las naciones. Y el siervo nos dice que me cubrió con la sombra de su mano, ¿verdad? Dice aquí me cubrió, además de que lo llama, lo pone por saeta. Dice, oye, me cubrió con la sombra de su mano. Para hacer este trabajo, ¿verdad?, de ser una espada de doble filo que penetra hasta nuestra intimidad, no puede ser cualquiera. Tiene que ser el Hijo de Dios. Y para esto el Hijo de Dios, su siervo, nos está diciendo que estaba bajo la dirección de Dios, de su amo, de aquel quien le llamó, para hacer en nosotros lo que nosotros podríamos decir una cirugía espiritual, para erradicar de nosotros el pecado y darnos un corazón nuevo. Para ese trabajo, entonces el siervo nos confirma que es un trabajo que hace la mano de Dios. Y que así como la flecha, ¿verdad?, cuando es lanzada con el arco, es precisa, así también la obra de la mano de Dios es precisa en nosotros. Precisa porque va al tuétano, a lo más profundo de nuestra necesidad, y precisa porque nos es completamente necesaria esa intervención directa de Dios a nuestra vida. Por eso el anuncio no solamente va dirigido a Israel, sino que a todas las naciones. Porque todos como hijos e hijas de Dios necesitamos de su intervención. Necesitamos de su Espíritu Santo, ¿verdad?, en nuestra vida. Y eso me acuerda el bautismo de Jesús. En este bautismo de Jesús, Dios interviene con su Hijo, lo llama, lo capacita, nos lo presenta como su Hijo en quien Él tiene complacencia, nos convoca a que le escuchemos y que hagamos como Él, pero también nos dice que es en quien Él tiene toda su complacencia, y sabemos la manifestación del Espíritu Santo en la paloma, ¿verdad?
De esa manera vemos, o yo hago un puente entre uno y el otro, y veo que en este siervo la mano de Jehová sobre él implica también la presencia del Espíritu de Jehová con este siervo para actuar con la precisión necesaria según nuestras necesidades y la voluntad de Dios en nuestra vida. De esa manera, el trabajo que realiza este siervo es un trabajo necesario, es un trabajo que solamente el siervo de Jehová puede hacer, y este es Jesús, porque trabaja con lo más profundo, con aquello que revela nuestra identidad con Dios. Y en muchas ocasiones puede ser este trabajo uno, como menciona aquí Isaías, ¿verdad? En el capítulo 4, en el verso 4, dice: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pareciera que aquí el profeta está desanimado porque trata de hacer o hace la voluntad de Dios en el pueblo, pero no ve que el pueblo reaccione positivamente a lo que él les está comunicando. Y también podríamos pensar, o al menos yo hago esta clase o desarrollo esta clase de pensamiento, de que también podría haber un desánimo en el mismo siervo del Señor, un desánimo en Jesús, al ver que Él también labora fuertemente y en fidelidad y en unidad a su Padre, a Jehová, a su amo, a quien le ha enviado. Y lo hago de esta manera porque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, Jesús o levanta una queja, o Jesús, y yo voy por este ladito, ¿verdad? Jesús muestra su debilidad o su cansancio espiritual relacionado a la labor que realiza. Capítulo 17 de Mateo, verso 17, dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sí, Jesús está aquí en el dilema o en el trabajo ministerial de sanar a un muchacho que está endemoniado. Pero la parte en que Jesús dice: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de llevar sobre mí? Me connota un cansancio, ¿verdad? Por la intensidad de la obra, por lo serio de lo que es el ministerio de la reconciliación, de la salvación, por lo delicado que es trabajar con el alma del ser humano. Porque el que trabaja, o sea, Jehová, Jesús, quien trabaja con nuestro espíritu, cuando Él hace eso, su espíritu también se cansa. El espíritu se desgasta y se debilita. Y en otra parte en que Jesús también habla y nos comunica su humanidad, su fragilidad y lo delicado y cansado que es el ministerio, en el capítulo 23 de Mateo, el verso 37,
Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Vemos que el Señor Jesús, el siervo, labora y labora y labora. Pero también, como menciona el profeta Isaías, y el profeta lo dice claro: me he cansado, he consumido mis fuerzas. Pero tanto el profeta, si vamos a analizar si es el profeta el que está hablando aquí, o es el siervo quien está comunicando a través del profeta, entonces vemos que en ambos casos se necesita de la obra, se necesita de la fortaleza y se necesita del poder y la autoridad que radica en Jehová. El poder y la autoridad que radica en Dios nos es necesaria cuando usted practica el ministerio de la reconciliación, cuando un servidor como pastor practica el ministerio de la reconciliación, y lo vemos aún en Jesús cuando estaba practicando y aún continúa el ejercicio del ministerio de la reconciliación y de la intercesión por nosotros. Y en ese aspecto, entonces, mire cómo dice la segunda parte de este verso 4 del capítulo 49 de Isaías. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Eso nos dice a nosotros que aunque el profeta, el siervo y Jesús pudieran estar extenuados espiritualmente, confían que esas fuerzas han de ser restauradas por Jehová, por Dios, reconocen que no es el trabajo de un ser humano el que ha de brindar a nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, sino que es la obra y la recompensa que labora Dios desde el reino de los cielos, una recompensa celestial, la cual tiene una repercusión en nosotros, que es, como ya hemos mencionado, la libertad, la salvación, la sanidad, el perdón de los pecados, la justicia y la unidad con Dios Todopoderoso. Eso, pues yo digo claramente que cuesta trabajo. Seguro, se desgasta el alma. Pero como he dicho ya en varias ocasiones, cuesta tanto que a Jesús le costó la vida. Por eso este ministerio de la reconciliación, como nos lo presenta hoy el capítulo 49 de Isaías, nos muestra a nosotros que la actividad celestial en medio de nuestra vida terrenal siempre ha sido una que labora para transformación, que nos brinda a nosotros una confianza la cual nos asegura la plena bendición y compañía de Dios en nuestra vida, que la luz que nosotros necesitamos para ser restaurados nos es concedida a través de este siervo que Jehová nos presenta a nosotros y a nosotras. Que esto no es algo que solamente necesita el pueblo judío, el pueblo de Israel, sino que es algo que está destinado tanto para judíos, para griegos, para paganos, para nosotros que somos latinos, para todo ser humano. Esto que Dios presenta para nosotros, esta luz y esta salvación, nos es a nosotros necesaria. Esta luz, esta voluntad de Dios
es la que nosotros necesitamos y Dios nos ofrece a nosotros. Y lamentablemente, aún hoy día sigue siendo rechazada. Sigue siendo rechazada y eso nos desanima, ¿verdad? Nos desanima. Así como pretendo de una manera seria y responsable decir que también se desgastaron las fuerzas de Jesús, pero Dios les restauró, y así como también las de los profetas pudo haberse desgastado y Dios se las restauró, las de nosotros también. Pero sabemos que Dios, fiel, justo, ayudador, nos va a dar a nosotros nuevas fuerzas para continuar hacia adelante. Y esa persistencia de Dios apunta a la necesidad seria que tenemos nosotros como seres humanos de esta luz, de esta justicia en nuestra vida. Y nos apunta y nos lleva a la seguridad y a la paz de que el siervo que Dios ha escogido para hacer esta función de Salvador para nosotros es capaz de así llevarla hasta el final. Y ahí entonces vemos a Jesús desgastado físicamente y espiritualmente, diciéndole a Dios Padre desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y posterior dice: consumado es. La obra de salvación, de redención, de perdón ha sido consumada en su totalidad. Ya la luz es perpetua para nosotros. La salvación es veraz, viva, segura y cierta para nosotros. Y nosotros que creemos en esto, entonces continuamos la expansión del reino en la tierra, anunciándole a aquellos que no han escuchado o no han recibido en su corazón la salvación, el amor, el perdón y la restauración de Jesús. Nosotros somos aquellos quienes continuamos hacia adelante. De esa manera, que la paz de Dios nos acompañe hoy, nos acompañe siempre, fortalezca nuestros corazones y nos dé nueva fuerza para así continuar laborando en el reino de Dios. Pero también, como yo digo, metiéndole los 5 dedos a la Biblia. De esa manera nos relacionamos más con nuestro Señor Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y corazones. Que este Dios que ve, que escucha y siente, vea, escuche y sienta sus necesidades y les acompañe, les supla y les fortalezca todo lo que ustedes necesitan para continuar firmes y adelantes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios sea con ustedes. Bendiciones.